pensamientos, Jesús, poniendo, Señor, palabras, Señor, en su corazón, en su boca, Señor Jesús, para que hable, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, Señor, que deseamos escuchar tu palabra, Señor Jesús, aprender, Señor Jesús, dale unción, dale gracia, Señor, dale sabiduría, Señor Jesús, autoridad para hablar tu palabra, Señor. A nosotros, Señor, ayúdanos, Señor, unge, Señor, nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos a guardar y atesorar, Señor, tu palabra en nuestros corazones, Señor Jesús. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. ¿Quiénes damos gloria al Señor en esta noche? Bueno, los saludo a todos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un saludo muy especial a las visitas. Hay una familia que nos acompaña, que saben que esta es su casa y que son muy bienvenidos en este lugar. Vamos entonces, iglesia, a estudiar la palabra. Qué bendición estos cultos que organizan las familias una vez al mes, amén. Me parece que es una bendición muy grande que una familia pueda venir y dirigir y realizar este servicio. Vamos a leer entonces, hermanos, allá en Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer del versículo 9 en adelante. Primera de Crónicas, capítulo 29, del 9 en adelante. Dice así, vamos a leer como hasta el versículo 14 y ustedes me van siguiendo mentalmente o van mirando en la pantalla, amén. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron al Señor voluntariamente. Repite la palabra. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo al Señor delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Y del versículo 11 quiero que presten mucha atención la oración que hizo David a partir del versículo 11. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿son de quién? Son tuyas. Repite, tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden ¿de quién? De ti. Y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el ¿qué? Y el dar y el poder de dar poder a todos. El 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es ¿de quién? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te eso damos. Amén. Entonces, hermanos, pues nos han dado un tema para exponer hoy, y es de mayordomía. Entonces, como hace ya al domingo hizo 8 días, ya el pastor había dado una enseñanza muy completa de todo lo que era mayordomía. Yo, Dios mío, pero uno se ponía a estudiar este tema, hermanos, se pueden poner cómodos, disculpen. Uno se ponía a estudiar este tema y uno ve que esto es demasiado amplio y hay mucho de dónde hablar. Entonces, vamos entonces en esta noche a ver un poco del tema de mayordomía, y también aprovecho y saludo a los hermanos que estén conectados. Es una bendición muy grande que Dios nos ha dado.
Nadie dijo amén, solo la mano a luz. La mayordomía es una bendición muy grande que Dios nos ha dado. ¿Qué es la mayordomía? Es la responsabilidad de administrar y cuidar lo que Dios nos da. Amén. Pueden ser cosas, ojo acá, que pueden ser cosas tangibles o intangibles. Entonces, a ver, pensemos por ejemplo, el hermano Carlos. Dios le ha dado cosas tangibles y cosas intangibles. Las tangibles, ¿cuáles son? Tiene su familia, tiene un carro, tiene su casita, cosas tangibles. Y las intangibles, se puede decir que son las que no vemos. Pero uno ve aquí al hermano Carlos, coge ese piano como si nada, coge esa guitarra, coge el bajo, canta, tiene talentos y dones que Dios le dio y que hacen parte también de la bendición que Dios le dio, y que esas cosas tangibles o intangibles que Dios nos ha dado también las tenemos que cuidar y administrar y ponerlas al servicio de nuestro Dios para honra y gloria de Él y para la edificación del pueblo y de la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, la mayordomía es un tema tan bíblico y tan espiritual como lo son las doctrinas. O sea, usted hablar de mayordomía es como si usted estuviera hablando del arrepentimiento, del bautismo, del nombre de Jesús, de la santidad, porque es un tema bíblico y muy espiritual. Amén. Para muchos hermanos sigue siendo un tema un poco controversial. Hay muchos hermanos que pueden llevar mucho tiempo en el evangelio, pero que sigue siendo un tema que les cuesta. Y ahora pensemos mucho más las personas que están en el mundo, que todavía lo siguen viendo como un tema que les genera muchas incógnitas. Amén. Salomón, el hombre más rico que ha existido desde que está la humanidad aquí en la tierra. Se dice, los estudiosos a hoy en día, que Salomón tuvo una fortuna que fue mayor a 3.000 trillones de dólares. 3.000 trillones de dólares. No ha habido, y creo que no lo va a haber, un hombre más rico que el rey Salomón. Él escribió allá en Eclesiastés capítulo 10, versículo 19, algo que dice: por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. Dijo, y el dinero sirve para todo. Escribió Salomón. Hoy vamos a ver algunos versículos referentes que habló Salomón y su hijo y su padre David. Esto como a modo de introducción, ¿cierto? Jesús está en los 3 evangelios sinópticos, Mateos, Marcos y Lucas, que son 3 evangelios que tienen una similitud, porque estos 3 evangelistas vieron y escucharon a Jesús y cada uno escribió desde la perspectiva o desde el ángulo de donde vio las cosas. Entonces estos 3 evangelios son sinópticos. Resulta que en estos 3 evangelios sinópticos hay 39 parábolas, pero de estas 39 parábolas hay alrededor de 15 parábolas que hablan de la administración de las finanzas, que hablan de la economía, que hablan del dinero. Mencionemos algunas. Recordemos la parábola de los talentos, que nos habla de multiplicar
lo que se nos da con responsabilidad. La parábola del rico insensato. Voy a derrumbar estos graneros y haré unos más grandes y los voy a llenar. Pero no pensando en que estaba pronta la muerte de él, por ejemplo. Hablemos, por ejemplo, del mayordomo infiel. Hablemos, por ejemplo, la del siervo despiadado, al que se le perdonó mucho, pero él no fue y no perdonó. Hablando todo de economía, de dinero. El rico y Lázaro. ¿Qué me pintan ustedes de esa parábola? El rico y Lázaro, todos la conocemos. La riqueza terrenal no nos va a asegurar la entrada al cielo, amén. Por ejemplo, o qué tal, que esta creo que no es parábola, pero está ahí, la del tesoro escondido, que asemejan el reino de los cielos como ese tesoro que está escondido, amén. Entonces, el tema de las finanzas en la vida cristiana, y Jesús habló mucho sobre el tema, es demasiado importante. Y este tema es muy importante. Si nos ponemos a analizar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hermanos, se habla mucho del tema. Se habla demasiado de todo el tema de la administración, de la finanza, del dinero, de todo esto. Entonces es un tema, hermanos, que es de mucho cuidado. Y esto es un culto que les queremos dar un enfoque de familia y también enfocado a la finanza, ¿cierto? Entonces, cuando una familia o en un hogar no se cuida de este tema y no hay una correcta administración, no hay una buena administración de los recursos, de los dineros, de todo lo que Dios les da, esta familia podría llegar a fracasar. Entonces, según unas encuestas que hicieron, el 28% de los matrimonios que fracasan, o sea, de cada 100 divorcios o 100 matrimonios que fracasaron, el 28 matrimonios se divorcian porque no hubo un buen manejo de la economía. De pronto este matrimonio quería llevar un estilo de vida diferente o no concordaba con los ingresos que tenía la familia, o de pronto la esposa o el marido querían tener un estilo de vida muy alto a lo que realmente estaba ingresando. Y cuando estos matrimonios que no administraron correctamente, no fueron buenos administradores del dinero, se ven en apuros, apretados económicamente, el matrimonio muchas veces tiende a fracasar. ¿Y qué pasa? Empiezan, no, es que no me alcanza para diezmar, no me alcanza para dar el voto, no me alcanza para llevar la ofrenda, la primicia, etcétera. Y esto empeora aún más la situación. Entonces, hermanos, hay algo que me llamó mucho la atención, porque uno puede estar endeudado en un banco, en una cooperativa, con una entidad que uno fue y sacó cosas y le debe a Flamingo, etcétera. Y bueno, uno a esas cosas le da manejo, si está apretado, pues espero el otro mes, o etcétera. Pero una cosa muy diferente es cuando uno está endeudado con temas celestiales. Cuando yo le debo a Dios, cuando lo dejé esperando y preferí salir de otras cosas y no cumplí con unas obligaciones que son para nosotros los cristianos bíblicamente muy importantes. Entonces, allá uno ve en Malaquías 3, el capítulo 8, que el profeta, Dios lo inspira a hablar diciendo: ¿robará el hombre a Dios? Hace una pregunta al Señor: ¿le robará el hombre a Dios? Y como él mismo se contesta, pues él lo sabe todo.
pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado, Señor? Y él responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Ya el versículo 9, que es un versículo para mí muy fuerte, muy fuerte. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Y fue un versículo que se explicó el domingo y 8 días, que era algo en la única cosa que podíamos poner a prueba a Dios, era en esto. Entonces, hermano, la mayordomía es cuidar de todo aquello con lo que Dios nos bendice. Y nosotros ya somos mayordomos, hermanos, estamos acá y ya somos mayordomos porque tenemos familia, tenemos algo de dinero, mucho o poco, tenemos un poquito de dinero o mucho, somos mayordomos porque Dios nos ha bendecido. Si tenemos un trabajo, si tenemos una propiedad, pues ya estamos administrando lo que Dios nos está dando. Entonces, un buen mayordomo es quien hace un buen uso de lo que Dios le ha dado. Todo lo que tenemos en el bolsillo, hermanos, le pertenece a Dios. Ahorita veíamos a David, la oración que hizo y el reconocimiento que le hacía al Señor. Entonces, hermanos, vamos a hablar un poco de qué es ser un buen mayordomo, ¿cierto? Un buen administrador. Y es el que evita despilfarrar, sea la vida o los recursos que Dios le da, ¿cierto? Evita, porque sabe que tendremos que darle cuenta a Dios de todo, dice la palabra. Entonces el mayordomo debe tener claro cuál es su responsabilidad. Entender que nuestra vida es como un suspiro, es como niebla, como la flor del campo, que en la mañana nace, al mediodía florece y por la tarde marchita y muere. Ya esa es la vida del hombre, es un suspiro. Entonces, como hijos de Dios debemos ver el dinero como lo ve Dios, como lo ve Dios. Dios bendice la iglesia para que la iglesia bendiga la obra de Dios y el reino, ¿cierto? No es que Dios necesite plata, Dios no necesita. Pero a Dios le plació que se manejara así el reino de Dios aquí en la tierra. Recordemos, hermanos, la iglesia primitiva, cuando la iglesia estaba infante todavía, recién nacidos. Ahí en Hechos 2, al finalizar el capítulo 2, el mensaje de Pedro, el bautismo de los más o menos 3,000 personas ese día, y cómo la iglesia en el capítulo 3 y 4 y 5, todavía una iglesia muy infante, recién convertidos todos, por allá Dios le da una enseñanza a esos primeros cristianos. Ustedes recuerdan lo que pasó con Ananías y Zafira. Esta pareja vendió una heredad. Ellos como que habían dicho o habían dado un compromiso de que iban a ser de bendición y que tenían que dar una parte de ese dinero. Pero cómo es de delicado cuando hay avaricia en el corazón. Y entonces llegan y se retienen parte de esa plata, y cómo el Señor murieron ahí, primero el uno y luego el otro, y mueren los dos. Pregúntense en algo, ¿ustedes se imaginan que esto fuera así hoy en día? Que fuera así hoy en día. Que si yo no traje lo de Dios completo, caigo ahí como un pollo. Hay poder en el nombre de Jesús. Gálatas 6, versículo 7 dice:
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, hermanos, la pregunta en esta noche es, venga, ¿cómo estamos administrando nosotros nuestra vida? ¿Cómo la estamos administrando? Nuestro cuerpo. Porque, a ver, estudiando esto, me encontré algo de, como que los estudiosos y pastores que han hablado de esto, hablan de las 4T, que son los talentos, que son el tesoro, que es como toda la parte material económica, la parte, se me fueron, las tengo acá, porque me pareció pues como interesante esto de las 4T, pues, pero no traje nada referente de esto, pero eran el tiempo, porque el tiempo es un recurso que Dios nos da, y el templo, que es el cuerpo, ¿cierto? La salud. Me acordé de esto cuando leí acá, nuestro cuerpo, ¿cómo lo estamos administrando? Los talentos, los dones y los ministerios que Dios nos da, que hace también parte como de esa vida espiritual, ¿cómo la estamos administrando? Tu hogar, tu familia, tus hijos, es algo que Dios nos dio. ¿Los hijos qué? ¿Son herencia? Entonces el Señor nos pide ser responsables con esto tan valioso que Él ha puesto en nuestras manos. Nuestra vida será lo que sembremos. Será lo que sembremos. Como ustedes administren, así van a ser los resultados. Ejemplo, el que come mal tendrá problemas ¿con qué? Con su salud. El que duerme poco, el que se trasnocha mucho viendo Netflix, viendo series, ¿qué va a pasar? O por ahí en las redes, o chateando hasta bien tarde. Si no duerme, eso le va a sacar factura luego. En la parte espiritual, el que no ore, el que no lea, el que no se congregue, ¿qué le va a pasar? Va a resultar afuera y hay un león rugiente buscando. Entonces debemos administrar bien todo lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado dones, talentos, ministerios, y si los estamos colocando al servicio de la iglesia y de Dios, porque todos para algo tenemos que servir, pues. Entonces, personas que dicen, no, es que yo me conseguí todo esto. Hay gente que se llena la boca diciendo, es que yo, claro, con mis fuerzas, con mi inteligencia, yo me conseguí esa casa, me conseguí ese carro, compré esa tierra, yo saqué todo esto adelante, saqué esta empresa, yo. Y ustedes recuerdan por allá a Nabucodonosor fue el que dijo, toda esta grandeza y todo esto lo hice, y al ratico no estaba comiendo pasto como una bestia por allá en la manga. Hasta que Dios tuvo misericordia por allá y le dio un destello de lucidez para que él pudiera arrepentirse. Entonces, hermanos, nunca se nos puede olvidar que es Dios quien nos da el vigor, el poder, la capacidad, la habilidad, la inteligencia, la sabiduría, la fuerza para hacer lo que podemos hacer. Es Dios el que nos da todo eso para nosotros poder producir algo. Que no, hermanos, que no se nos olvide que nosotros somos unos simples cuidanderos, administradores, mayordomos o colaboradores de Dios. Eso somos nosotros, hermanos. Entonces la palabra dice que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Y yo creo que es así porque Dios le permite a uno como arrancar de abajo y ir mirando
Si usted allá en lo poquito empieza a ser fiel, cuando usted es fiel en lo poquito, Dios le va, no, venga, se le puede ir soltando más cuerda, para que también tú seas fiel en lo mucho. Allá en Lucas 16:11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, oiga, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Queriendo decir que si en eso poquito o en eso que era ajeno tú no eras fiel, pues ¿cómo te voy a dar lo grande y cómo te voy a dar lo tuyo? Entonces estamos recordando, hermanos, en esta noche un principio de mayordomía que es esencial, que es primordial en este tema, que es todo es de Dios, todo. Porque el tema de esta prédica es todo es de Él, nada es mío. Allá en Ageo 2:8. Ageo 2:8. ¿Qué dice por allá Ageo 2:8? ¿Qué dijo el profeta? Hablando el Señor, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué dijo el rey David en el Salmo 24? Capítulo 1 dijo, este Salmo de David que titula El Rey de Gloria, dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y curioso que el 2 diga, ¿por qué? Mire que el 2 contesta la pregunta o contesta o afirma lo que dice el versículo 1. Porque el versículo 1 dice, del Señor es la tierra y su plenitud y el mundo y todo lo que hay en el mundo. Y el 2 dice, sin en el cielo y en la tierra. Entonces debemos ser conscientes que estamos administrando en el reino de Dios. No queda duda, hermanos, que todo lo que Dios hizo es por Él y para Él. Cuidamos simplemente las pertenencias de nuestro Dios. ¿Y qué está pasando? Que muchas veces estamos amando más las cosas terrenales, lo que Él nos prestó para cuidarlo, estamos amando más eso, el dinero, que a Dios. Entonces, lo leíamos hace 15 días, pero qué bueno recordarlo. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas. Podemos poner la esperanza en cosas acá en la tierra, que hagan el bien, que sean ricos de buenas obras, dadivosos, generosos,
atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano ¿de qué? De la vida eterna. Amén. Que no tengan, que no nos tengan que, hermanos, que no nos tenga que Dios que quitar cosas para que nos acordemos de Él. ¿Qué pasa? O que Dios se abstenga de darnos, porque Él que lo sabe todo, dice, no, si yo le doy esta bendición a este hijo mío, se va a olvidar de mí. Porque entonces, iglesia, tenemos que tener, si hoy salimos claros de esto que estamos acá exponiendo, de que yo me voy con esa firmeza, con esa tranquilidad, con esa convicción, venga, es que yo no tengo nada, todo es de Él, Él me lo presta para que lo disfrute, tengo que administrarlo y cuidarlo bien. Pues hermanos, créanme que por ahí empezamos por un buen camino para empezar a recibir las bendiciones de Dios. Entonces, hermanos, un mayordomo debe tener buena relación con el dueño, una buena relación. Aquí hay hermanos, no sé, o no están todos hoy, que pueden estar cuidando una finca y tienen al patrón, al dueño de la finca, ellos están ahí colocándole, cuidando, administrando ese terreno, esa casa, esos animales, esos cultivos. Ellos saben que eso no es de él, pero eso es del dueño, pero tengo que cuidarlo bien. Amén, porque tengo que darle cuenta al dueño, al mayordomo. Así igualito funciona con esto que estamos hablando. Debe de haber una buena comunicación con el dueño, ¿cierto? Ese mayordomo administrador debe de estar en constante comunicación con el dueño. Vení, ve, se rodó una vaca, hombre, se rodó una vaca. ¿Qué hacemos con esta vaquita que se aporrió? Y contarle todo, preguntarle todo. Ve este cultivo, mira la casa, ve, llovió muy duro y se fue aquí. Contarle todo al dueño y preguntarle qué hacer en la finca. Entonces, si nosotros estamos, hermanos, como administradores acá en la tierra y tenemos al dueño, tenemos que estar en constante comunicación con él. El Señor dice, clama a mí que yo te voy a responder, ¿cierto? Entonces pidámosle a Dios, al dueño, pidámosle ayuda, pidámosle sabiduría, fuerza, salud, pidámosle todo lo que necesitemos para poder administrar correctamente. No nos aferremos a las cosas materiales. Recordemos, nada es nuestro. Entonces Dios, el Señor Jesús, se le acerca a un joven rico. Un joven rico. ¿Recordamos eso allá en el Evangelio? Marcos 10:17. Jesús lo mira y dice que le amó y le dijo, una cosa te... aferra a estas cosas materiales y no ponen la mira arriba. Entonces, Mateo 25:23 dijo, su Señor le dijo, muy bien, buen siervo y fiel. Que tiene que tener un administrador o un buen mayordomo, que es ser fiel. Ser fiel. Se requiere del administrador y el mayordomo que sea fiel.
Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más para que usted vea a Dios obrando y dándole mucho, para que también le seas fiel en lo mucho. Yo no sé si en un momento les conté cuando yo me ganaba como 600,000 pesos hace unos años, muchos años. Y yo en ese, ganándome 600,000 pesos, el diezmo eran 60,000 y a mí me costaba. Yo luchaba con eso al inicio de la vida cristiana. Cuando yo empecé a diezmar y Dios me cambió de trabajo y me dio una mejor entrada, yo un día le dije al Señor, uy Señor, qué rico yo algún día poderte diezmar 1,000,000 de pesos. Y a mí el Señor me permitió diezmarle 1,000,000 de pesos, porque yo sabía, yo le hice esa oración porque yo sabía que si yo estaba diezmando uno era porque ya el Señor me había permitido quedarme con 9 a mí. Entonces, hermanos, seámosle fiel en lo poco al Señor. Y esto es la palabra, esto no lo estoy diciendo yo, es palabra de Dios. Dios le va a bendecir para que también seas fiel en lo mucho. Vea, el fundamento de la salvación es creer por fe, por la gracia y la obra de Dios que somos salvos, ¿cierto? Pero en la mayordomía, el fundamento de la mayordomía es la fidelidad. Es la fidelidad. Que el mayordomo sea fiel. Se requiere del mayordomo tener un perfil de siervo. Se habla mucho cuando se habla de estos temas de José, ¿cierto? José fue mayordomo allá de este gran egipcio, lo puso sobre todo, pero José se mantuvo fiel en muchas cosas. ¿Recuerdan cuando salió corriendo allá porque la mujer de él lo iba a desvestir y todo eso? Entonces, ¿recuerdan cuando José interpretó los sueños de este faraón? 7 años de abundancia y 7 años de escasez, ¿cierto? Que era la interpretación del sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Amén. Y cómo Dios le permitió a José poder interpretar este sueño. Entonces uno podría preguntarse, vení, y entonces ¿cuántos años de bendición eran? Y muchos dirán 7, pero no, eran 14. Eran 14 años de bendición, porque en los primeros 7 años iba a haber sobreabundancia para el consumo y para guardar, para que los 7 años que iban a ser de escasez hubiera abundancia. Iban a ser 7 años de bendición. Entonces, anoche me veía justamente en eso, en los muñequitos con Melanie, que le encanta ver muñequitos, historias bíblicas, la historia de José y cómo le permitió salvar a su familia, porque él dijo, ahora comprendo por qué Dios me permitió pasar todos estos procesos y estar acá, para poder salvar a la familia que había quedado en otra parte y tenían hambre y fueron y José les pudo dar comida y todo esto. Entonces, hermanos, cuando dice la Biblia, mira la hormiga, oh perezoso, que ellas guardan alimento, todo el día son guardando alimento para cuando venga el tiempo difícil. Entonces, podemos ser personas muy ricas, pero si no guardamos provisión, se agota. Y ahora vamos a hablar un poquito de la vejez, de qué pasa en la vejez. Entonces, el concepto, algo que afecta mucho, hermanos, que nos afecta mucho, es que utilizamos mucho el concepto de propiedad y nos causa muchos problemas, porque siempre hablamos de mi carro, de mi casa, de mi dinero, de mi cuerpo, es que es mi tiempo.
Entonces, pareciera que se nos olvidara, ¿cierto? Que nosotros no tenemos nada. Se nos olvida que todo lo que tenemos es prestado, que solo somos administradores de cosas que son ajenas. Nuestros hijos, nuestra familia, todo es de Dios. Debemos poder ser prósperos y fructificar sin que este dinero se me vuelva mi Dios. O sea, repito, deberíamos poder ser prósperos y fructificar sin que eso que consigo se me vuelva mi Dios. Esa debería ser la meta, hermanos. Que el dueño de mi corazón sea Dios y no el dinero. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y ama al otro, o estima a uno y menosprecia al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, como no se pueden servir o amar a dos señores, porque voy a amar a uno y voy a despreciar el otro, todas las relaciones hoy en día se están fundamentando en el dinero. Por eso hay tantas personas que son muy interesadas, ¿no? ¿Y qué es lo peligroso de esto? Que esto está llegando a la iglesia. El interés. Y vemos cristianos que tienen un interés en Dios, pero económico. Y cuando yo vi esto, yo me sorprendí, yo me revisé para adentro, ay Dios mío. Porque entonces, venga, voy a la iglesia y ofrendo, porque es que no, necesito que el negocio me marche bien, que todo en la casa marche bien, que yo esté bien. Vienen es como por ese interés. Hay gente diezmando, no tanto por gratitud, sino que lo ven como una pirámide. Yo diezmo y bueno, venga pues, a ver, abra ventanas, mi hijo. Entonces, es importante acá que este tema de la administración lo hagamos en familia. O sea, con su esposa o con su esposo, llegó la bendición, llegó el pago, lo que sea, se haga esa repartición, o se paguen las deudas, o se organice el dinero en familia. No lo haga solo. Yo muchas veces cuando llega el paguito, yo, bueno, amor, en este crédito se debe tanto, en este otro crédito en el banco se debe tanto, vamos a pagar allí, paguemos el arriendo, paguemos esto, lo del Señor, todo, y vea, amor, y quedó esto. Pero hágalo en familia, esta parte de la mayordomía, ¿cierto? Ser responsables, pagar deudas, proyectar, invertir bien, etc. Ya voy terminando, hermanos. Salomón, por allá en Eclesiastés, creo, habla sobre los días malos, antes de que vengan los días malos. ¿Y cuáles son los días malos según Salomón? Pues según ese texto de la Biblia, es la vejez. La vejez nos va a llegar a todos y la vejez no es fácil. Entonces, antes de que vengan estos días malos y no halles en ellos contentamiento, porque van a llegar las enfermedades, el cuerpo ya no va a tener la misma fuerza que antes, debe de haber una provisión para ese sostenimiento en la vejez. Pero lo tenemos que asegurar desde ya. ¿Recuerdan a José? Las vacas gordas. Y recuerdan la hormiga cómo trabaja. Mira la hormiga, oh perezoso. Porque tenemos que ir pensando, hermanos,
Puede que el Señor venga ahorita o mañana, o que simplemente nosotros muramos por cualquier cosa. A mí ahorita me dio acá un chuzón que casi me siento. Entonces, debemos planear como si fuéramos a vivir 100 años y tener una provisión. El plan financiero del Señor es para nosotros, es una bendición muy grande, iglesia. Cuando yo traigo el diezmo o la ofrenda o la primicia o el voto que traemos, estamos abriendo la mano para entregar, pero esa mano queda abierta también para recibir la bendición de Dios. Cuando yo retengo, mi mano queda cerrada. ¿Y cómo voy a recibir la bendición de Dios si tengo esta mano cerrada, reteniendo acá una chichigua, una migaja, habiendo tanta bendición de Dios para recibir? Cuando yo diezmo, estoy devolviendo algo, lo estoy devolviendo. Ojo acá, rinde más el 90% con la bendición que el 100% sin la bendición. Algunos dicen, no, es que, y hemos visto bautismos estos días, no, es que yo fui el que me bauticé, la billetera no entró conmigo allá y la billetera no se bautizó, ella no está metida en este cuento. Entonces, hermanos, si somos fieles a Dios en esto, vamos a ver ventanas abiertas. Uno dice o pensar, ¿quién ha logrado medir los cielos? ¿Quién los ha medido? Yo creo que eso es infinito, no sé hasta dónde irán, solo Dios sabe hasta dónde van los cielos. Imagínese una ventana de los cielos abierta, derramando la bendición. Dice que hasta que sobre y abunde. Entonces, hermanos, no podemos dudar ni cuestionar este plan financiero del Señor, porque ahí no va a haber honra de parte de Dios. No podemos dudar, que no se nos cruce ni por la mente, pero ¿será que Dios, si yo diezmo, es que me va a quedar sin plata y no me va a alcanzar para los otros gastos? ¿Será que Él sí me responde? ¿No me va a dejar quedar avergonzado en el mes con la comida o el arriendo, lo que sea? Probadme ahora en esto, dice el Señor. Entonces, hermanos, la voluntad del Señor es bendecirnos. La voluntad del Señor es que seamos fructíferos, que seamos abundantes en todo. Esa es la voluntad del Señor para nosotros. La palabra dice, si nosotros siendo malos le damos cosas buenas a nuestros hijos, imagínense a Dios viéndonos acá. Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, un padre va a querer que su hijo siempre esté bien. Entonces la pregunta va a ser, ¿podrá Dios confiar en sus hijos? Pregunta es, ¿Dios podrá confiar en nosotros? ¿O los hijos le estaremos robando? O si Él nos bendice de una gran manera, ¿será que ese hijo no le va a dar la espalda al Señor? Porque es que ya tiene todo lo que le hace falta acá en la tierra. ¿O nos vamos a olvidar de Él si Él nos bendice abundantemente? Que llegue una bendición bien grande. Usted ganó 20.000 millones de pesos, 20.000 millones. ¿Qué hace? Se enloquece con eso y se olvida de Dios. Eso en las manos, eso se le va como agua entre las manos si usted se olvida de Dios. Porque muchas veces podríamos poner más amor en el dinero y en las cosas que en el mismo Señor, cuando todo esto es de Él, todo es de Él. Pueden estar en pie, mis hermanos. Todo es de mi Cristo, ¿no? Todo es de mi Cristo. Hay unas promesas hermosas.
ya las hemos escuchado. Son muchas las promesas. En Malaquías 3:11 hay unas. Reprenderé también por vosotros al devorador, no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor. Promesas. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a ser responsables con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Que Dios nos ayude a ser mayordomos fieles y responsables. Que siempre le demos lo mejor a nuestro Dios. Le demos lo mejor. Que le devolvamos lo que es de Él, como debe ser. Que no nos haga daño cuando lleguen las bendiciones de Dios. Que esas bendiciones no nos vayan a hacer daño. Solo disfrutemos y cuidemos todo lo que Dios nos ha dado, pero siempre con la sensación de que nada es mío, todo es de Él. Siempre con esa sensación, nada es mío, todo es de Él, lo debo cuidar, nada es mío. Esa tomatera que sacan 5 toneladas semanales no es tuya, Steven, es de Dios. Solo administrela. Solo administrela. Y de lo recibido de tu mano, de eso damos con alegría. Recuerdan que David dijo y el pueblo dijo, porque dieron con alegría para el templo, y el pueblo llevó muchas cosas. Entonces, qué lindo, hermanos, que con Dios la sociedad no es 50-50 como son normalmente todas las sociedades. La sociedad con Dios no es 50-50, Steve. Es 90 para mí, 10 para Él. Él pide muy poco. Él pide muy poco. 90-10. ¿Quién quiere una sociedad así? ¿Ah? Entonces, hermanos, Él es dueño de todo, pero lo comparte con nosotros. Lo comparte con nosotros. Dios es muy bueno, iglesia. Gloria al Señor Jesús. Que Dios les bendiga.